tomamos contacto ya mismo con Lavi Abraham, que es economista de Mate, siempre amablemente nos atiende, mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Lavi, Néstor Zula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Buenos días, gracias por el llamado. ¿Cómo te va? No, por favor, a vos por siempre tener la gentileza de atendernos y explicarnos la economía. Muy bien, estamos muy bien. Bueno, estaba viendo un poco, la vi, que estoy viendo aquí el último informe de Mate, el último análisis de Mate, ¿no? De Infomate, del mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Y está muy bueno lo que plantean ustedes porque plantean que la inflación no para, ¿no? Si bien dio en septiembre 2,1%, que es el máximo registrado en los últimos 5 meses, da la sensación que no para, aunque el gobierno explique que los precios no se mueven, y yo pregunto si no para porque todos los meses aumenta la luz, el gas, el colectivo, el subte, el cable, la prepaga, servicios e impuestos aumentan todos los meses. ¿Eso es lo que incide en la suba de inflación, más allá de los precios de los alimentos? Es una combinación de cosas. Efectivamente hay aumentos de servicios, como bien señalabas. Hay que señalar también que ayer se conocieron los datos de la ciudad de Buenos Aires para octubre, que es fue 2,5, o sea que el nacional va a estar también en ese rango. Y Mm, si no para un poco para contestarte, no solo por los servicios, sino porque efectivamente el gobierno nunca aplicó un efectivo plan antiinflacionario. O sea, su plan antiinflacionario fue eh, destruir un poco la economía nacional, hacer que haya una importante recesión, hacer que los salarios se planchen, pero y sostener bajo el gasto público y básicamente esperar que con eso no se mueva la economía durante un tiempo. Pero no hay ujú. un plan antiinflacionario, un plan de, por ejemplo, desindexación, que es una palabra medio rara, pero que se utilizó en algún momento para evitar, por ejemplo, que los alquileres estén atados a la inflación, que ciertos Claro. servicios, como vos señalabas, estén atados a la Se usó en la inflación, que los convertibilidad. créditos y claro, que se usó al inicio de la convertibilidad. Bueno, ahí hay un plan complejo y, digo, más allá de las opiniones sobre la convertibilidad, pero que en eso fue bastante efectivo, tratar de frenar en seco la inflación. El gobierno apeló como a una forma indirecta, es decir, bueno, que no haya empleo, que haya una caída en el consumo, una Ujú. caída en las demandas y que los salarios no vayan con paritarias a la par de la inflación para que no se arme esta espiral de precios y salarios. Bueno, Claro. no alcanzó evidentemente con eso y me parece que tampoco va a alcanzar, por lo menos si no hay un plan concreto y más consistente. Sí, además yo le encuentro una contradicción a los hechos económicos, porque se evita por todos los medios que no haya inflación para que no se deteriore el salario, pero mientras tanto la inflación le va ganando al salario y se deteriora igual. Entonces, eh, si bien el traslado a precios es muy por goteo, pero está, el aumento de precios de alimentos es por goteo y está constantemente. Esto que yo digo también deteriora el salario, pagar más de luz, de colectivo, de subte, de wifi, de prepaga. Esto también va deteriorando el salario que yo lo veo cada vez más atrasado, ¿no es cierto? Viendo el salario y también el hecho de que ciertos servicios que presta el gobierno, bueno, a ver, lo más sencillo es pensarlos del lado de los subsidios, pero digo, servicios que prestaba el gobierno no los presta y que hay que pagarlos de tu propio bolsillo. Por caso, los jubilados tenían acceso a medicamentos que les daba el PAMI y ahora no lo tienen que hacer. Bueno, no todo el mundo es jubilado, pero a un importante porcentaje de la población eso le ha deteriorado sus ingresos reales. Y en cuanto a los trabajadores, bueno, esto, si hay que pagar, si no hay subsidios al transporte y sale más caro el subte y sale más caro el colectivo, bueno, efectivamente también eh, a veces ni siquiera es una cuestión solo de inflación, sino bueno, de que pega directamente en los bolsillos. Bueno, en este caso sí es inflación directa. Claro. Y entonces, otra reflexión es que vos decías, baja el salario, y efectivamente la inflación por goteo es una inflación muy similar a la que hubo durante, digamos, 2006, 2007 y 2021, 2022, te diría. Dejemos de lado el año 2023, que fue bastante excepcional, pero Ujú. básicamente estamos donde empezamos. O sea que se ha hecho un esfuerzo social importante, un esfuerzo de falta
¿cómo decirlo?, de renuncia a estos bienes generales, un esfuerzo donde no hay obras de infraestructura, se bajan las jubilaciones, se han despedido cientos, o por no decir miles de empleados públicos, y todo esto para estar en el mismo lugar que estábamos antes de una inflación que no era sostenible y que obviamente iba a bajar. Bueno, Mm, la pregunta es si vale la pena, si valió la pena claro. tanto No, esfuerzo. y además, a ver, no se ha encontrado, me parece a mí, ya más desde lo social que desde lo económico, no se ha encontrado el equilibrio en el sacrificio. No se ha encontrado el equilibrio, porque como dicen ustedes en el informe de Mate, ha habido una escandalosa transferencia de dinero de los sectores menos pudientes, como clase baja y clase media, a los sectores más ricos. Exacto. Entonces, los trabajadores tienen salarios que están, en el caso del sector privado, 5 o 6 puntos por debajo de poder adquisitivo, de 5 puntos por debajo en términos de poder adquisitivo. En el caso de trabajar 18, casi 20 en términos de poder adquisitivo. Jubilados, otro 20%. Entonces, realmente, los trabajadores han perdido. ¿Y quién ha ganado? Bueno, muy pocos sectores, sectores relacionados con el mundo de las finanzas y sectores del mundo empresarial en general, con acceso al mundo de las finanzas, porque hoy por hoy el mundo de las finanzas no son solamente los bancos, son empresas a las que tienen una ganancia y que la invierten en bonos o que la invierten en la bolsa y que, bueno, efectivamente son sectores ganadores, mientras el grueso de la población es un sector que ha perdido. Entonces sí, Claro. como si coincido, y a esto hay que sumar que para completar el panorama se ha quitado el impuesto a lo que se llama el impuesto a la riqueza, el impuesto a bienes personales, que también es un impuesto a los sectores más ricos de la sociedad. Entonces, bueno, pero no se ha quitado ni el IVA ni ningún tipo de impuestos que pague el grueso de la población, con lo cual efectivamente está muy claro esta redistribución regresiva del ingreso, ¿no? Claro. 57, acá dice el informe de Mate, la billonaria con B larga, la billonaria transferencia de ingresos, 57 billones con B larga, 57 billones de pesos, o sea, 57 y 12 ceros, Ujú. billones de pesos, es el total de la transferencia de ingresos que se produjo en la economía por la caída del costo salarial. No solo sufrió el bolsillo de los asalariados, también se perdió recaudación, se desfinanciaron las obras sociales y los sindicatos. Claro, porque en los salarios, el recorte en los salarios implica también eso, implica que hay menos aportes, primero a la propia seguridad social y después a sindicatos y a obras sociales sindicales que la verdad la están pasando bastante mal por las caídas de sus aportes. Y esto no solo no es eso, digamos, cuando lo miramos desde un punto de vista macroeconómico, toda esta masa salarial, no el salario de una persona, sino la sumatoria, estos billones de pesos que no han estado en los bolsillos de los trabajadores, bueno, tampoco van a ver, tampoco fueron consumo de estos trabajadores, es decir, era plata que debía gastarse en el almacén de la esquina, en comprar una ropa, Claro, en ir a un bar o claro, restaurante, en salir de vacaciones claro. a la costa, etcétera, que no ha sido gastada y que bueno, también repercute en ese sentido. Mm. ¿Cómo está el mercado laboral? ¿Se están destruyendo puestos de trabajo? Es complejo porque se están destruyendo puestos de trabajo en el sector registrado y se han Ujú. perdido casi 300.000 puestos de trabajo registrados y al mismo tiempo no hay un aumento importante de la desocupación en general. Y esto quiere decir que mucha gente deja su trabajo registrado, o sea, lo echan de su trabajo registrado, pero inmediatamente entra en alguna plataforma o sale a vender algo en la calle o vende algo por internet, es decir, hay una precarización de esa fuerza Claro, laboral en ese mercado de trabajo, claro, porque no es lo mismo un puesto de trabajo que tiene aguinaldo, vacación, licencia por maternidad, licencia por enfermedad, obra social, etcétera, que un trabajo como monotributista, que un poco el monotributo ha aumentado, como monotributista o con alguna de las variantes que te decía recién. Es un cambio cualitativo más que cuantitativo. También hay pérdida de puestos de trabajo, pero sobre todo el cambio es cualitativo. ¿Qué tipo de claro. trabajos estamos teniendo? Ahora, explícame brevemente cómo quedó el tema financiero bueno, con Scott Bessent que interviniendo, con el Tesoro de los Estados Unidos interviniendo, con Trump interviniendo, con la compra, la venta de pesos, bueno, todo ese barullo que se armó para sostener bajo el dólar preelectoral. Bueno, ¿en qué termina todo eso? ¿Es una bola de nieve que se ha creado? ¿Tenemos más deuda? ¿Cómo ha quedado finalmente ese barullo
ese manoseo en el sistema financiero argentino. Y primero entenderlo como parte de algo que es un poquito de más largo plazo, que es que este gobierno todo el tiempo necesitó más dólares. Primero consiguió un blanqueo, después fue a la CAF y al BID y luego al Fondo Monetario Internacional, después le pidió un adelanto de exportaciones a las exportadoras y después finalmente cae en el gobierno norteamericano porque prácticamente cada 2 meses, mes y medio se está quedando sin dólares. En esto lo que logró básicamente es que esta inyección de dólares que puso el gobierno norteamericano fue a cambio de pesos. Estos pesos fueron lo- cambiados por un bono que le dio intereses y luego este bono vuelto a cambiar por dólares, con lo cual el gobierno norteamericano hizo la bicicleta, hizo el carry trade, en el sentido de Ujú, que puso dólares, los puso una tasa de interés y se llevó más dólares de los que había, pero en el ujú, medio nos queda deuda, como en todas las operaciones anteriores, ujú. va quedando deuda. Este gobierno necesita dólares permanentemente y la forma que los consigue es mediante deuda, a pesar aún de que todavía resta algo de superávit comercial. Es decir, todavía Argentina exporta más de lo que importa. Esto le queda poco tiempo porque estamos importando cada vez más. Pero Mm. bueno, este pequeño superávit ya no alcanza, efectivamente. Bueno, David Abraham, economista de Mate, muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Muchas gracias, Néstor. Buen sábado y buen fin de semana en general. Hasta la próxima. Gracias, que sigas muy bien, muchas gracias.